Hola, vamos a continuar con el siguiente tema del curso. Seguimos con el método de integración. En este caso vamos a ver sustitución trigonométrica. Entonces, antes de empezar vamos a recordar algunas identidades trigonométricas. Habíamos visto ya que las identidades son igualdades que se cumplen para todos los ángulos e incluso habíamos recordado ya algunas de ellas. Entonces aquí las escribo nada más para recordar. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Que si despejo seno cuadrado, pues me queda 1 menos coseno cuadrado. Y 1 más tangente cuadrada es igual a secante cuadrada, que muchas veces la voy a necesitar despejada a la tangente. Entonces quedaría secante cuadrada de θ menos 1. ¿Esto por qué? Porque yo voy a tener en ocasiones la necesidad de sacarle raíz a una suma o a una resta de funciones. Entonces si yo le saco raíz a una suma, por ejemplo, si yo le saco raíz cuadrada aquí, la raíz cuadrada no se puede repartir a la raíz cuadrada del seno cuadrado y raíz cuadrada del coseno cuadrado. Pero sin embargo, si yo cambio, por ejemplo, esta igualdad por esta, pues al 1 sí le puedo sacar la raíz cuadrada. Es decir, a una suma de dos términos no le puedo sacar una raíz cuadrada, pero a un único término sí. Entonces la idea va a ser que si yo quiero hacer la raíz cuadrada de, por ejemplo, una resta, y quiero hacer esto, pues en vez de sacarle la raíz cuadrada a la resta, pues le voy a sacar la raíz cuadrada a esta expresión, que sí tiene una raíz cuadrada muy simple. En este caso, raíz cuadrada de seno cuadrado, pues es seno de θ. Entonces vamos a ver cómo va la cosa esta. Pues si yo tengo, por ejemplo, raíz cuadrada de u cuadrada más a cuadrada, lo que voy a hacer es, bueno, no, estas fórmulas de alguna manera se las van a aprender o van a poder tenerlas en el formulario, pero si no, noten lo siguiente. Aquí u representa una función variable, a representa una constante, entonces lo que tengo aquí es el cuadrado de una variable más el cuadrado de una constante. Si yo veo en estas identidades, lo que noto es que tengo algo parecido a esto. Tangente cuadrada es una variable, 1 es una constante, y entonces tengo la suma de del cuadrado de una variable más el cuadrado de hecho de una constante. Aquí el cuadrado es del 1. Entonces esto se parece a esto. Por lo tanto voy a hacer una sustitución trigonométrica que va a ser u es igual y voy a cambiarla por esta expresión. Pero no tangente directamente, sino a tangente. Porque esto vale si fuera un 1, pero en general voy a tener una potencia, una base al cuadrado. Entonces va a ser a tangente. Entonces, noten lo siguiente. Si yo sustituyo esto en mi raíz que voy a tener, en vez de poner u, voy a poner a tangente. Entonces me queda a tangente al cuadrado más a cuadrado. Esto es igual a raíz cuadrada de a cuadrada tangente cuadrada más a cuadrado. Si yo saco factor común a cuadrada, me queda a cuadrada tangente. A cuadrada aparecen los dos términos, entonces lo saco como común, me queda tangente cuadrada más 1. Pero la raíz de, bueno, antes tangente cuadrada más 1 ya lo puse aquí, es 1 más tangente cuadrada es igual a secante cuadrada. Entonces aquí me quedaría a cuadrada secante cuadrada en vez de tangente cuadrada, 1 más tangente cuadrada. Y la raíz cuadrada de a cuadrada secante cuadrada es igual a secante. Raíz cuadrada de a cuadrada es a y raíz cuadrada de secante cuadrada es secante de θ. Entonces en este caso la raíz cuadrada de u cuadrada más a cuadrada se va a poder calcular y va a ser a secante de θ. Entonces ahí está la ganancia de este método. Cambiamos la raíz por algo que no tiene raíz. Ahora, también aquí vamos a estar ocupando los triángulos rectángulos. De hecho, siempre que tengamos una sustitución de este estilo, tendremos que dibujar un triángulo rectángulo donde dibujemos nuestro ángulo θ, que es el que estamos metiendo aquí en el cambio de variable. Entonces, aquí vamos a acomodar las medidas de los catetos y la hipotenusa de acuerdo a lo que nuestra sustitución. Entonces, para eso vamos a despejar de aquí la función trigonométrica. Entonces, si yo despejo, pues lo que me queda es que la tangente es igual a u sobre a. Y si recordamos la definición de tangente, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si yo me fijo aquí marqué un ángulo, podría marcar cualquiera de estos, yo estoy marcando este.
su cateto opuesto es este, debe de medir U, sobre cateto adyacente, el cateto adyacente es este, debe de medir A, y si hago teorema de Pitágoras, el cuadrado de los catetos, la raíz cuadrada de eso es la hipotenusa, entonces aquí va a quedar raíz cuadrada de U cuadrada más A cuadrada. ¿Esto por qué lo necesito? Porque después voy a querer regresar a la variable original, y si por ejemplo en mis cálculos veo un seno de teta, entonces lo voy a sustituir por cateto opuesto sobre hipotenusa, que es la definición de seno de teta. Bueno, ahorita eso lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, lo más importante aquí cuando hacemos sustitución trigonométrica es recordar quién va a ser nuestro cambio de variable, en qué se nos va a convertir nuestra raíz y fijarnos en nuestro triángulo rectángulo. Esos son como los puntos importantes. Aquí hicimos todas las cuentas para deducir esto. Para los demás, a ver, vamos a hacerlo más rápido. Por ejemplo, en el caso U cuadrada menos A cuadrada, aquí tengo variable al cuadrado menos constante al cuadrado. ¿A cuál se parece? Aquí es constante menos variable, que está al revés. Aquí es variable menos constante. Es esto. Una variable al cuadrado menos una constante al cuadrado. Entonces, de aquí va a salir mi cambio de variable. U va a ser igual a U secante. U es igual a secante. Entonces, en ese caso, mi raíz U cuadrada menos A cuadrada, pues vamos a hacerlo ya en menos pasos. Al cambiar esto aquí me queda A cuadrada secante cuadrada menos A cuadrada. Y esto es A cuadrada secante cuadrada menos 1, pero secante cuadrada menos 1 es tangente. Entonces esto es A cuadrada tangente, que equivale a A tangente. Entonces aquí la raíz se convierte en esto, el cambio de variable es este, y si hacemos el triángulo, el ángulo lo vamos a poner por ejemplo aquí, secante es igual a U sobre A. Si recuerdan la definición de secante, es el recíproco de coseno, es hipotenusa sobre cateto adyacente, entonces la hipotenusa aquí es U, el cateto adyacente es A, y el cateto opuesto, pues por teorema de Pitágoras, es la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto. Y ese es el cálculo para este tipo de raíces. Y cuando veamos una raíz del estilo A cuadrada menos U cuadrada, pues vamos a hacer U igual a seno. La raíz cuadrada de A cuadrada menos U cuadrada se va a convertir en A coseno. Ya no voy a hacer todas las cuentas, las pueden verificar ustedes. Y si yo hago mi triangulito, en el cateto adyacente, bueno, de aquí despejo, seno, esto sí va a ser necesario, U sobre A, entonces me queda cateto opuesto, que es U, sobre cateto adyacente, que es A. Si hacemos el cateto este, va a ser la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado, que de hecho pues es esta raíz. Y listo. Entonces esas van a ser las sustituciones, nada más. Lo que estoy diciendo es que si vemos en nuestra expresión raíces de estos estilos, cualquiera de estos tres estilos, entonces vamos a hacer estos cambios de variable. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer la integral de raíz de 1 sobre raíz cuadrada de 16 menos x cuadrada. Entonces, tengo una variable al cuadrado menos una constante al cuadrado menos una variable al cuadrado. Es justo el último caso que acabo de poner aquí. Es A cuadrada menos U cuadrada, porque tengo una variable al cuadrado, y una constante, perdón, y una variable al cuadrado. Entonces, si yo hago la comparación directa, A cuadrada, ¿quién tiene que ser de aquí? Pues el 16. U cuadrada, ¿quién tiene que ser de aquí? Entonces, el menos ya está incluido en la expresión. U cuadrada solo va a ser x cuadrada. Si yo de aquí despejo la a, pues me va a quedar que la a es la raíz de 16, que es 4, y la u
es la raíz de x cuadrada, que es x. Entonces, una vez hecho esto, vamos a hacer la sustitución trigonométrica. Yo dije que la u debe ser a seno de teta. En este caso u es x. Entonces x debe ser igual a la a es 4. 4 seno de teta. También ya cuando estemos haciendo la integral, aquí es importante calcular el diferencial. Diferencial es la derivada 4 coseno de teta, porque la derivada del seno es coseno, de teta. Y recordemos que nuestra raíz cuadrada, 16 menos x al cuadrado, se va a convertir, según lo que dijimos aquí, en a coseno, es decir, 4 coseno. Por otra parte, recordemos que si hacemos el triangulito entonces me va a quedar, si yo despejo de aquí ya lo despejé, seno de teta es igual a x sobre 4, x es cateto opuesto, 4 es la hipotenusa, y el cateto es la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Entonces esto vamos a ocuparlo al final. A veces no es necesario, pero es bueno escribirlo desde un principio. Entonces nuestra integral va a quedar como, aquí la vamos a hacer, igual sobre 1, en vez de poner la raíz, pues voy a escribir la expresión que me queda, 4 coseno de teta. En vez de escribir el diferencial, voy a escribir lo que dice aquí, diferencial de x es 4 coseno de teta. Y listo, ya hice la sustitución. Entonces, acuérdense, lo que hay que cambiar son todas las raíces, el diferencial, y si hubiera más letras x en cada lugar de x, hay que poner esta expresión. De hecho, pude haber puesto la expresión x 4 seno de teta aquí y haber desarrollado dentro de la integral. También sería posible, y de hecho sería mejor si no se acordaran de las fórmulas, pero como en este caso aquí tengo la fórmula y tengo a qué se convierte la raíz, pues lo hago directamente. Entonces, una vez hecho esto, simplificamos. Aquí 4 se va con 4, porque está en el numerador, está en el denominador, coseno con coseno, y me queda la integral de un 1, de teta nada más. Y pues esto es teta más c. Entonces la integral de un 1 es la variable, que en este caso es teta. Ahora, recuerden que este no es el resultado, porque tengo que regresar a la variable original. Ahora, para regresar a la variable original, ahí es donde a veces me sirve el triángulo, en su mayoría. En este caso no me va a servir porque no me quedó ninguna función trigonométrica, pero me sirve el despeje. ¿Cómo encuentro teta? Pues de aquí yo sé que seno de teta es igual a x entre 4. Entonces, para despejar teta, lo que voy a hacer es pasar el seno hacia el otro lado y me va a quedar teta es igual a seno a la menos 1 o arcoseno. Entonces lo voy a escribir como arcoseno. Teta es igual a arcoseno de x entre 4. Eso es teta más c. Y ese es el resultado de la integral. Vamos a hacer este siguiente ejemplo. Ya empecé a escribir algunas cosas, pero vamos a ver. Entonces la diferencia de este con el anterior es que aquí sí tengo x sueltas, digamos. Aparte de la raíz cuadrada tengo más x. Bueno, entonces lo que tengo que ver es ver qué forma tiene. Entonces aquí lo anoté. La forma que tiene es u cuadrada más a cuadrada, porque tengo una variable al cuadrado, u cuadrada, más una constante al cuadrado, a cuadrada. Entonces, para recordar, aquí vamos a anotar que en este caso dijimos, y pueden verificar sus notas, que u va a ser, la sustitución que vamos a hacer aquí es a tangente, y la raíz cuadrada se convierte en a secante. Entonces nada más hay que hacer la comparación quién es quién. A cuadrada, voy a empezar con la constante, a cuadrada pues tiene que ser el 9, y aquí lo anoto. Entonces la a es 3 porque saco la raíz cuadrada. U cuadrada es la variable, tiene que ser la parte variable de aquí, 4x cuadrada. Entonces u es igual a la raíz cuadrada de 4x cuadrada, que es 2x. Y bueno, aquí ya me adelanté, anoté la raíz cuadrada, se va a convertir en a secante, es decir, en 3 secante. Bueno, pero aquí me fui a esta segunda parte, me faltó esta, entonces u es igual a tangente, entonces quiere decir que u, que es 2x, es igual a tangente, es decir, 3 tangente. Y aquí lo que tenemos que hacer es despejar la x. Es igual a 3, el 2 pasaría dividiendo,
3 medios de tangente de teta. ¿Por qué lo quiero despejar? Porque recuerden que queremos el diferencial. Entonces diferencial de x es 3 medios de la derivada de tangente cuadrada, secante cuadrada, de teta. Entonces el diferencial de x vale esto. Bueno, entonces ya hicimos el cambio de la u, ya hicimos el cambio de la raíz, y acuérdense que por último pues el triangulito nos va a servir, ¿no? Entonces si yo aquí despejo la tangente de teta es igual a 2x sobre 3, entonces es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si este es teta, cateto opuesto es 2x, cateto adyacente es 3, y la hipotenusa es el cuadrado de este más el cuadrado de este, es decir, 4x al cuadrado, que es cuadrado de esto, más 9. Y ya, entonces tengo toda la información. Y aquí que ya había anotado el cambio de la raíz por su respectiva función. Entonces, pues ya solo queda hacer las sustituciones. Entonces mi integral es igual a 1 sobre x, y en vez de x pongo lo que me salió de x de aquí, es 3 medios tangente de teta, 4x cuadrada más 9, y en vez de poner 4x cuadrada más 9 pongo lo que le corresponde, que es 3 secante de teta, es lo que tengo aquí, y diferencial de x, que ya lo calculé, y es 3 medios de secante cuadrada de teta. Entonces solo simplificamos esta fracción, esta función. 3 medios con 3 medios los puedo cancelar uno de estos secantes con uno de estos secantes. Entonces, ¿qué me va a quedar? El 3 lo puedo sacar como un tercio porque está en el denominador, ¿no? 1 va a seguir quedando 1 porque arriba, bueno, voy a dejar este 1 mientras, tangente, y aquí cancelamos 1, fue secante de teta, y el 3 medios se canceló. Entonces solamente vamos a reescribir de un poquito mejor, una mejor manera todo esto. Aquí tengo secante de teta sobre tangente de teta, como que le pongo un 1 aquí y hago la multiplicación. Ahora sí viene el problema. ¿Cómo hacemos esta integral trigonométrica? Pues cierto que involucra secantes y tangentes. Podríamos pensar en el método de secantes y tangentes de la clase de integrales trigonométricas, pero en este caso no podemos aplicar nada directo porque la secante que aparece aquí está la potencia 1 y en todo caso quisiéramos que fuera un cambio de variable para hacer u igual a tangente y su diferencial fuera secante cuadrada, pero aquí no hay secante cuadrada. Entonces no va a aplicar ninguno de los casos que vimos en ese momento. Bueno, sí, pero no de los casos de sustitución. Más bien habíamos dicho ahí en algún momento, si los casos que vimos no aplican, hay que simplificar por identidades trigonométricas. Entonces lo que vamos a hacer aquí es simplificar por identidades trigonométricas y a ver qué pasa. Entonces voy a tener un tercio integral secante. Si recuerdan, vamos a convertir todos a senos y cosenos. Entonces si recuerdan, secante es 1 sobre coseno. Tangente es seno sobre coseno. Y si yo hago la división, me queda coseno por 1. Pues coseno y coseno por seno. Y el de teta que sigue aquí. Se cancela coseno y lo único que me queda es un tercio de 1 sobre seno. Pero 1 sobre seno es cosecante. De teta. Entonces lo que hay que hacer ahora es integrar la cosecante. Y si van a un formulario o al formulario que yo les había dado, pues se van a encontrar que es menos. Entonces el menos lo voy a sacar aquí, un tercio del logaritmo natural
de cosecante más cotangente más c. Y con esto terminamos la integral en la variable teta. Ahora lo que hay que hacer es regresar la variable teta a la original. Entonces, ¿cómo vamos a regresar la variable teta a la variable original? Pues para eso es donde me va a servir el triangulito que dibujamos acá. Entonces, veamos. Yo tengo menos un tercio del logaritmo de cosecante. Entonces, voy a anotarlo. Menos un tercio del logaritmo natural de cosecante. Pero cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto, es el recíproco de seno. Entonces vamos a ver el triangulito. Hipotenusa es 4x cuadrada más 9 sobre cateto opuesto, que es 2x. Entonces yo voy a escribir aquí hipotenusa 4x cuadrada más 9 sobre cateto opuesto, dije, entonces 2x, más cotangente. Cotangente es cateto opuesto, cateto adyacente sobre cateto opuesto, o sea, sería 3 sobre 2x. Entonces aquí va a ser más 3 sobre 2x más c. Y listo. Si queremos escribir esto en una sola expresión, también es posible. Podríamos escribir menos un tercio del logaritmo natural de, como ambos son 2x, pues se pueden sumar las expresiones de arriba. 4x cuadrada más 9 más 3 sobre 2x, que es igual a 4x cuadrada más 12 sobre 2x. Y si simplificamos un poquito más, pues va a ser menos un tercio del logaritmo natural. Aquí podemos sacar mitad, mitad arriba, 2x cuadrada más 6 sobre mitad abajo, x más c. Y ese es el resultado de la integral. Vamos a hacer este último ejemplo. La diferencia con los anteriores es que aquí no tengo inmediatamente una raíz cuadrada, tengo un exponente fraccionario. Pero bueno, recuerden que un exponente fraccionario me da pie a una raíz cuadrada. Entonces también es posible hacer expresiones de este estilo. Incluso hay veces, son más raros, pero también se suele utilizar el método, aunque no haya una potencia fraccionaria, aunque eso es menos común. Pero bueno, entonces aquí vamos a primero identificar qué forma tenemos. Tenemos la forma de un número al cuadrado más una variable al cuadrado más el cuadrado de un número. Entonces aquí también viene otra diferencia con los ejemplos anteriores, que entonces el caso que tenemos es un u cuadrada más a cuadrada. Entonces la diferencia es que este no es un cuadrado perfecto, es decir, la raíz cuadrada del 3 no es un número entero. Pero bueno, entonces nuestro caso es este. Ahí quedamos que cuando apareciera este caso, la u es igual a tangente. Y quedamos que la raíz cuadrada se convierte en a secante. Entonces, hagamos la comparación. A cuadrada es 3 y eso implica que el a es raíz de 3. U cuadrada es x cuadrada, eso implica que u es x. Por lo tanto, al hacer el cambio, u es igual a tangente, u es x, entonces tengo x es igual a raíz de 3 tangente. Calculo el diferencial, aquí ya está despejado, si hubiera aquí más cosas tendría que despejar. Raíz de 3 secante cuadrada. Y el despeje de la función trigonométrica. Entonces aquí tangente es igual a x sobre raíz de 3. Quiere decir que si yo tuviera un triángulo rectángulo, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En el cateto opuesto voy a poner x, en el cateto adyacente raíz de 3. Y en la hipotenusa el cuadrado de los catetos, la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, x cuadrada más raíz de 3 al cuadrado, que eso es 3. Entonces x cuadrada más 3. Que de hecho es la raíz original. Bueno, entonces
La raíz cuadrada también, quedamos en que se va a cambiar por, solo anotamos aquí, la raíz cuadrada de x cuadrada más 3 se va a cambiar entonces por a secante, es decir, raíz de 3 secante. Ahora sé que no tenemos una raíz cuadrada inmediatamente, pero acuérdense que esto es lo siguiente. El 3 lo voy a sacar. Y esto lo voy a escribir en raíz cuadrada. Esto es raíz cuadrada de esta expresión al cubo, o al revés también, o sea, raíz cuadrada de x cuadrada más 3 y todo esto al cubo. Eso es esto. Entonces, a partir de ahí ya puedo hacer mi cambio de variable. Entonces, como va a quedar, x es igual a raíz de 3 tangente sobre la raíz al cubo, pero la raíz es raíz de 3 secante. Entonces esto es al cubo por el diferencial, pero el diferencial es raíz de 3 secante cuadrada de teta. Aquí me faltó de teta. Y entonces ya nada más hay que empezar a simplificar. Pues vamos a hacer eso. Menos 3. Entonces lo primero que voy a hacer es elevar al cubo. Menos 3 raíz de 3 tangente de teta. Raíz de 3 al cubo es raíz de 3 por raíz de 3 por raíz de 3. 2 raíz de 3 multiplicadas me dan un 3 y sobre otro raíz de 3. Entonces 3 raíz de 3 secante cúbica de teta. ¿Sí? A ver, para que quede claro este pasito, lo voy a escribir aquí en chiquito. Raíz de 3 al cubo es raíz de 3 por raíz de 3 por raíz de 3. Si yo hago estas dos, esto es un 3, porque es raíz de 9, que es 3, y raíz de 3, ¿no? Entonces es lo que escribí aquí. Secante cúbica, y luego me queda raíz de 3 secante cuadrada de teta. Ahora, este 3 va a salir, se puede cancelar. Este raíz de 3 se puede cancelar con este. Secante cuadrada se puede cancelar toda con... Aquí tengo secante cúbica, entonces va a sobrar una. Entonces, ¿qué me va a quedar? Pues ya se canceló esto, solo se sobrevive de constantes el raíz de 3, que lo voy a poner hasta afuera. Los raíces de 3 se cancelaron, que sobra la tangente. Secante cuadrada se canceló con secante cuadrada, pero aquí había 3 secantes, era secante cúbica, entonces está sobrando una. Y diferencial de teta. Entonces lo único que vamos a hacer es integrar esta, que de nuevo es una integral trigonométrica en la que el método que nos va a servir es convertir a senos y cosenos. De hecho, es muy parecida a la que hicimos en el ejemplo anterior, A o B, no me acuerdo. Entonces, ¿cómo se hace? Tangente lo sustituimos por seno sobre coseno, y secante 1 sobre coseno. Aquí al hacer la operación me queda seno por coseno en el numerador, y en el denominador coseno por 1, coseno, y el raíz de 3 afuera. Se cancela y lo único que me queda es raíz de 3 integral de seno, pero la integral de seno es coseno, entonces me queda menos raíz de 3 coseno de teta más c. Y lo único que hay que hacer es cambiar el coseno por lo que le corresponde en el triángulo. Entonces coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, raíz de 3 sobre raíz cuadrada de x cuadrada más 3. Entonces, aquí me va a quedar menos raíz de 3 por cateto adyacente, quedamos que es raíz de 3 sobre hipotenusa x cuadrada más 3 más c. Y raíz de 3 por raíz de 3, por aquí podemos ponerle un 1, raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 9, que es 3, entonces es menos 3 sobre raíz cuadrada de x cuadrada más 3.
más c. Y esa es el valor de la integral. Y bueno, con eso terminamos este método de integración. Les dejaré por ahí ejercicios para que repasen y nos vemos en el siguiente tema.